Bienvenidos a un nuevo video de War Robot, en el cual estamos con el reinicio de cuenta de War Robot. Y hoy tenemos que estar hablando, ¿vale la pena jugar War Robot? Mirá el ventilador ahí abajo. En el 2023 hay que analizar esto, hay que hacer una reflexión, porque hay una gran diferencia entre los jugadores de móvil y jugadores de Steam, plataforma Steam o My Games, cualquiera de las dos que corran en PC. Nada que ver con, no estamos hablando de emuladores, estamos hablando de plataformas. ¿Cuáles son las diferencias siempre marcadas? Bueno, ya las sabemos. O sea, la gran diferencia de poder avanzar en una de las mecánicas más importantes que tiene War Robot, que es la mejora de los robots, la mejora de las armas y el progreso en sí, para aumentar, por supuesto, bueno, tus armas, tus drones, tus robots, para ir avanzando. No solamente subir de nivel por las tareas que vas haciendo o las recompensas, sino también valga la redundancia, el nivel de las armas, que sacan más, que sacan menos. Mira cómo una torreta hoy por hoy puede destruir un robot. Me lo destruyeron. Entonces la principal marca, que es la principal y la más grande, jugar War Robot en 2023 es más factible arrancar en móvil. ¿Ok? ¿Quiere decir que no vas a jugar en Steam? No, por supuesto que no. Sí, porque tiene las ventajas de que se disfruta más al nivel de gráficos y de desempeño y de optimización. Tenemos que aceptar realmente, y lo estuve viendo, que hace poco o en el último tiempo War Robot ha intentado de, ¿cómo podríamos decir?, emparejar el hecho de que en Steam o en PC no se puede justamente ver las publicidades, y tenés que emparejar un poquito, porque no podés abandonar el segmento que también se juega mucho en PC. El usuario de PC a nivel monetario es más importante que el jugador de móvil. En generalidades, yo sé que muchos que juegan el móvil en iOS y se gastan $600. No estamos hablando de temas particulares. A norma general, no es lo mismo alguien que posee una PC y juega en la PC, es una persona propensa tal vez a comprar más juegos que el jugador de móvil, que es más propenso a jugar juegos gratis de la Play Store. Independientemente de que el juego obviamente es free to play, es gratis, no tenés que pagar por jugar War Robot. Pero las compras internas sí que están. Entonces el que juega en PC obviamente va a tener una inclinación, pero presten atención a lo que digo, inclinación a comprar para avanzar, que la opción directa que tiene el jugador de Android, que puede optar por, ok, no compro, me paso un par de días, veo publicidades, acelero esto. La otra, una persona de Steam no puede mejorar el progreso de un arma con publicidad. Tiene que mejorarla con oro si la quiere acelerar. O el oro que tiene, que se le gasta, o va y compra oro. Entonces, esa diferencia hay que decirla cuando querés elegir. ¿Vuelvo a War Robot? ¿Con mi cuenta arranco una nueva? ¿En dónde vas a jugar? En ambas vas a poder jugar bien. Pero si tenés pensado ya meterle un poco más serio en mejorar las cosas, en avanzar un poquito más rápido, en meterle más tiempo al juego, en este caso gana la plataforma móvil. Si ya querés disfrutar de gráficos más grandes, tal vez ver que no te toquen, porque no vamos a hablar del matchmaking, porque el matchmaking funciona igual. Funciona igual. Es cierto que para salir de ligas más bajas, cuando recién empezás en War Robot, en PC, en Steam, ya es más complicado. En Android, en un par de días, en una semanita, jugando poco, ya no solamente subiste de nivel, que ya subiste de liga. No de nivel, de liga, porque hay mucha gente que está en liga y todavía no tiene el nivel. Todavía no tiene robots desbloqueados ni nada de eso, pero juega y gana, por ejemplo. Dejemos a un lado el matchmaking. ¿Cómo haces vos después para emparejarte? Y te chocas con un muro. Te chocas con el muro, lógico, de que como no tenés acceso a robots más nuevos, porque no tenés nivel, evidentemente no vas a poder subir de liga. Pero hay una velocidad muy abismal entre una plataforma y la otra. Eso está claro. Entonces, en el primer punto, gana la versión móvil para volver a jugar en el 2023. Si querés reiniciarte la cuenta, con toda la sabiduría que tenés, sigue ganando la versión móvil por la velocidad que podés imprimirle al progreso, independientemente de las horas que juegues. Hagamos un ejemplo. Si querés jugar, se me trabó. Si quisieras jugar War Robot
aproximadamente 6 horas al día. Hagamos de cuenta que podés jugar 6 horas al día. Hacer la doble función. 6 horas en versión móvil y 6 horas en versión Steam. La misma cantidad de horas, con las mismas ventajas de ganas todas las partidas en 6 horas. ¿En dónde crees que vas a progresar más? Obviamente en móvil. Haciendo el mismo trabajo en móvil vas a avanzar más. Pero en móvil vas a poder tener ciertos problemas de rendimiento, ciertos bugs, cierta optimización que tal vez con el celular. Estamos hablando de un celular normal, un Android o lo que sea, pero vos sabes que en Android tienen un poquito más de complicaciones. Mire lo que es esto. Acá es muy raro que se te clave algo. ¿Sí? Es muy raro que se te clave algo, pero bueno, siempre entendiendo qué elemento tiene uno. Si tiene un iPhone 15 o tenés un J7 como tenía yo, ¿me entendés? O una computadora que te tire este juego. Que la verdad no es muy pesado, pero está muy bien optimizado. Entonces, vuelve a ganar Android, vuelve a ganar la versión móvil en este sentido. Pero si vos preferís poner por delante la experiencia del juego, o sea, divertirte con estos cambios de cámara, estas cámaras no las vas a tener en Android. Estas cámaras así. Esta fluidez, este juego, y te jugás tranquilito, sí, no estás pensando en progresar, ni estás metido con las últimas actualizaciones, ahí sí gana Steam en la experiencia del jugador. En eso sí gana Steam. Steam o la versión PC. Mira, voy a meterme acá en exterminio. En el tema de optimización, gana la PC. Entonces, según el perfil que vos tengas como usuario, ¿cómo voy a empezar a jugar War Robot, que yo lo jugaba hace tanto? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te querés divertir o querés empezar a competir y volverte completamente loco? Si querés volverte completamente loco, jugar 6 horas diarias, no perderte ninguna oferta, meterle buff a todo, ok, andate por móvil. Y jugás mucho y adelantas todo por publicidades y aprovechas todos los reinicios de publicidades que te dan por ver más, jugar una partida más y te dan otra más. Bueno, ahí sí. Pero si vos querés priorizar el juego, ver los mapas, que por cierto estuve viendo este mapa, el antiguo, el antiguo está en mi página de Instagram, qué hermoso que era el antiguo mapa. Este lo tuvieron que mejorar, bajarle un poco los gráficos, que no quede tan feo para optimizar justamente la versión móvil. Entonces, fíjate para qué lado vas a querer jugar, para disfrutar el juego o para volverte loco, porque no hay término medio. Acá no hay término medio para los jugadores de War Robot. O te volvés loco con las mejoras, con el rebalance, con esto, que no progreso, o querés disfrutar, mirá qué lindo la sombra, cómo me congelo, tiro un rayito, tengo un robot con hibridación, jugás un par de partidas, te divertís y ya está. Yo te recomiendo ahí sí Steam, en calidad de juego. No vas a andar chillando con que tiene lag, que se te acaba la batería, ¿me entendés todo eso? Entonces en ese aspecto es un punto para cada lado. Porque depende del jugador. Ahora bien, 2023 y ya pasando un poco al hardcore. ¿Cómo está el juego? La gente no está soportando... Este se teletransportó. No está soportando la cantidad de cambios. Que es algo lógico y no tiene que ver con los jugadores. Tiene que ver con el crecimiento que ha tenido War Robot. Si no hubiese tenido crecimiento, se hubiese estancado mucho. Pero el tema es que pasó todo lo contrario. Tuvo un crecimiento muy rápido. Entonces, a la gente que ya venía jugando, fue como una acelerada, ¿viste? Fue como que, pará, si estábamos bien, ¿viste? Ya empezáis a meter mano y decís, vamos más lento. Claro, vos que ya venís jugando hace rato, pero gente que descubrió el juego y entra, dice, wow, qué juego, no me tengo que perder nada, porque mira, ya pusieron un robot nuevo. Claro, recién tranqui. El que se sube al barco recién ahora es muy diferente. Es muy diferente la sensación. La mayoría de las críticas, estoy hablando de la mayoría, hay gente que se queja y lo instaló ayer, ¿viste? Es porque vos ya conoces cómo iba. Hoy te invito a merendar, ¿viste? Vamos a ver una peli. Y ya se quieren casar y tener hijos, ¿viste? Ahora es como que, ¿qué pasó que aceleramos tanto? Hay un interés que te vas a morir mañana, ¿me entendés? Y querés que cobremos el seguro. ¿Van entendiendo? Entonces, esos cambios han generado la molestia de muchos, pero que es inevitable. Es como que primero hablabas con la voz finita. Hola, ¿qué sé yo? Y mañana te levantaste un día y hablas con la voz gruesa. Loco, eras un niño. Y bueno, ahora sos un adolescente. Pero a nivel de videojuego hay gente que no lo acepta porque se había acostumbrado a este ritmo. Se había acostumbrado a este ritmo y no se dio cuenta que el juego creció muchísimo. ¡Qué bien! ¡Lo que acabo de hacer!
El juego creció muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista afecta todo y afecta aún más a los jugadores de PC. Free to play, porque si sos pay to win y te compras un par de cositas nuevas, perfecto. Vas a disfrutar los mejores gráficos, la mejor optimización y no necesariamente vas a tener todos los problemas que tienen los móviles. Y no te interesa ver publicidad. Vos estás libre de ver publicidad en War Robot. Cosa que mucha gente que free to play, ver publicidad, por más que te beneficie, le afecta, porque tiene que ver publicidad. La gente, a algunos no le gustan ver eso publicidad. Por más que te estén dando algún beneficio, 4 horas de ventaja de algún proceso de una mejora de un arma o algo. Eso ahí es un debate que está candente. ¿Ustedes creen que va a parar de mejorar War Robot? De poner cosas, se lo digo ya, para que vaya pensando si se va de War Robot o no. No, va a seguir avanzando. ¿Y quién te dice que pueda seguir avanzando aún más rápido? Me dejan en comentarios lo que van opinando, porque después yo los leo y hacemos otro programita de esto. Entonces, el juego va a seguir avanzando. Van a seguir saliendo robots, van a seguir saliendo un montón de cosas. Espero que estén trabajando ya en un mapa o en la posibilidad de seleccionar los mapas, porque es cierto que salen repetidos muchos mapas. Los mismos, me refiero. Poneme este mapa 2 veces que me gusta, poneme el mapa de la luna, pero en mi caso a mí no me gusta el mapa Carrier. No me pongas el mapa Carrier o dame la opción de jugar, de elegir, qué sé yo, 4 mapas y ya está. Eso estaría muy bueno. Bueno, esas cositas se pueden arreglar y obviamente he leído comentarios en la Play Store de que gente dice hay pocos mapas. No, no hay pocos mapas, hay buenos mapas. Sucede que hay buena cantidad de mapas, pero sucede que siempre salen repetidos los mismos. En una sesión que te tires de 1 hora jugando, aproximadamente te jugás 4 partidas en 1 hora. 4 o 5 partidas que duren todo el mismo tiempo, 10 minutos, 9 minutos. ¿Vos te crees que te van a salir 4 o 5 mapas diferentes? No. Te pueden salir los mismos. Y si jugás más, te vas a notar que siempre estás jugando el mismo mapa. Sin embargo, anda a ver la lista de mapas. Son muchos. Espero que hayan nuevos mapas. ¿Va a haber nuevos mapas? Por supuesto que sí. Y los deben estar trabajando ya. Y te los van a anunciar cuando ya los tengan prácticamente hechos. Por eso quédate, suscríbete al canal, que estamos viendo siempre este server, cualquiera de las últimas noticias. Entonces, el juego, bajo este concepto, va a seguir avanzando. No esperen que va a ser la época dorada de War Robot, que nosotros la establecemos alrededor de la era de... ¡Ay, Dios! De justamente antes de la llegada de los 3 Dasher, Haechi, Bulgasari y Kumiho. Ese fue un breakpoint, un punto de quiebre en War Robot. Ahí empezó... No vamos a decir decadencia, aunque lo acabo de decir, no es decadencia, sino el cambio. Ahí empezó todo a explotar, en el sentido de que eso cambió, para bien o para mal, depende del punto de vista donde lo veas, que el juego empezó a fluir. Armas, robot, ideas que se fueron plasmando como pilotos, robots gigantes, este mismo modo de juego, exterminio, también, que yo lo dije, pero a mí esto páguenmelo, que me deben, ¿entendés? Entonces todo va a seguir avanzando. Muchos extrañan alguno que otro modo que se haya quitado. Por ejemplo, hace poco... La última cosa que se implementó y se quitó fue el módulo que te daba insta-kill, el ejecutioner, que después lo mutaron en un dron. Cambiaron el tema de los chips, cambiaron el tema de los drones, metieron los pilotos para titanes, metieron esas naves orbitales. Todo eso, aunque usted no se dé cuenta, si se fija, pasó en muy poco tiempo. Y obviamente muchas polémicas, porque por ahí hubo buenos conceptos de, estaría bueno poner tal cosa. Ok, la pusieron y después se dieron cuenta que era buena idea, pero estaba mal implementada. Entonces, al meter un cambio, y te voy a dar un ejemplo. Estaría bueno que pongan los pilotos, que esto, que el otro. Listo. Después se dieron cuenta que era mejor poner los pilotos, pero con otra moneda para mejorarlos. Entonces ahí se siente el nerfeo. Porque tal vez se apuraron en una idea muy buena, pero la implementación fue mala. Entonces la gente que se acostumbraba a levelear los pilotos de titanes con oro, ahora lo tiene que hacer con una moneda mucho más cara y eso ya no se sienta bien, pero es una idea espectacular. Si se hubiese puesto desde el comienzo así, nadie diría nada. Al igual que los chips, si los chips los hubieran puesto automáticos desde el inicio, nadie se hubiese quejado cuando siguieron poniendo los chips, pero cambiaron su modalidad. Que los chips ya no los podés elegir vos cuando quieras, se te ponen solos. Y la gente elegía los chips cuando quería jugar un evento o algo. Me pongo el chip de 30 minutos. Era una buena idea. Mucha gente se las guardaba. Cuando metieron el cambio, ahí te molesta. Claro, porque hubo la misma idea implementado de 2 formas diferentes. Y evidentemente la forma más óptima, en el sentido para el juego, no para vos, era
la segunda forma, pero vos ya la habías probado la puntita con una forma más fácil, una forma más gratis, una forma que te beneficiaba a la elección a vos. Entonces, esos problemas, en ese sentido, van a seguir ocurriendo porque hay muchísimas buenas ideas dentro del juego. Y el problema, desde mi punto de vista, es implementarlas rápida y después tener una mejor idea para implementarla. Y tenés que hacer un cambio a una persona que le diste un plato con una comida fría, la comió, y después le das caliente y le gustaba más fría. Si nunca le hubieses dado la otra opción, lo hubiese recibido perfecto. Bueno, acá, dentro de la comunidad de War Robot, sabemos que todo va para ese lado. Siempre se va a quejar la gente de todo. Pero bueno, en este aspecto, para jugar War Robot en el 2023, van a pasar estas cosas. La gente todavía no se entera. Yo intento decírselos acá en los directos, suscribite, dale like, hace toda la movida para no perderte nada y preguntar las cosas que tenés que preguntar. Porque una cosa es lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se lee, y otra cosa es la vida real. Otra cosa es cuando estás en el juego y ves que pasan ciertas cosas que no entendés por qué vienen te matan, por qué te cuesta tanto, que no tengo tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pasa en todos los juegos. Pero War Robot del 2023 es innegable decir que es un juego que está permanentemente siendo actualizado, permanentemente resolviendo cosas, teniendo problemas y resolviendo problemas. Está vivo. Es un juego que luego de 9 años, ¿cuántos años tiene? Está totalmente vivo y está en la cima. No hay otro juego de robots que tenga tanta data. A ver, van a decir, oh, Mech Arena. Sí, bueno, pero Mech Arena es más Fortnite. A la gente le gusta tal vez este tipo de realismo, este tipo de gráficos 3D, que es como un toque más serio, no es tan humorístico, ¿me entendés? No es tan cómico. Fortnite no lo vas a comparar con Counter-Strike, que es como un poco más serio, realista. Las armas realistas, esto es, mira estas imágenes 3D, parece un juego serio de robots. En cambio te vas a Mech Arena, que está buenísimo el juego, pero tiene una onda más robotito de juguete. Entonces, según los gustos de cada uno, van a cambiar. Y la mayoría de la gente, como este juego ya tiene 9 años, tal vez ver otro juego que es parecido, diga, sí, me gusta, pero no me gusta. Hay gente que juega los dos, perfecto. Pero ahora, hablando de War Robot 2023, creo que es a la fecha, si no me lo dicen, vayan a verlo. Las listas de las valoraciones de Google Play o de App Store, seguramente que hay por ahí. El mejor juego de robots. Para móvil, ¿eh? Ojo que ahora móvil se está transformando en juego de consola. Porque es increíble los juegos que se juegan en la consola, en la PC, se juegan en los celulares también. Así que veremos cómo evoluciona esto. Tranquilamente pueden poner War Robot Frontier en el celular. Si está Genshin Impact, está Arena Breakdown, están llenos de juegos que se juegan en PC, tranquilamente pueden hacer la portabilidad a Android. ¿Vale la pena entonces, Fede, según tu punto de vista, jugar War Robot en el 2023? Sí, pero considerando todo lo que dije, sobre todo la consideración más importante de todo lo que dijimos, porque es un montón, es cómo lo vas a jugar. ¿Querés disfrutar esto? La fluidez, los jueguitos, no vas a llorar cuando te maten, perfecto, ven y jugá en PC, pero no vayas a querer engancharte con quiero mejorar esto, quiero tener MK3, porque no vas a lograrlo. Sácalo matemáticamente. Saca matemáticamente cómo mejorar un arma al MK2 nomás, ni siquiera al MK3, que son 25 niveles, ni siquiera eso, y fíjate, te va a tomar un año, una sola arma, cualquier arma, nueva, vieja, un año. Y sabes que en un año cambia mucho el juego. Entonces, matemáticamente está hecho así por un proceso de que, bueno, no vaya... mira cómo los empujo. Parezco la cabra. El Yokochi. Para el hecho de que no puedas pasarte el juego en un par de meses, ¿viste? Que es lo que suele suceder con los pay to win. Se compran todo y ya se quedan en 2 semanas sin nada nuevo. Entonces, por eso también hay mucha producción de cosas nuevas. Porque que alguien que sea un consumidor tuyo, vos le das el contenido y lo consume y quiere más. Entonces vos no podés decir, no, vamos hasta el próximo capítulo, te lo doy la semana que viene. Bueno, el año que viene. No, la gente quiere más. Quiere ver tipo Netflix. Capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Terminó la serie, quiere más, quiere más, quiere más. Bueno, hay mucha gente que no ve así las cosas y juega de a poquito. Entonces, un juego que todos los días hay un robot nuevo, y un robot nuevo, y un robot nuevo, los que están acostumbrados a ver, no tengo hangar, ¿acá qué pasa? Los que están acostumbrados a consumir como Netflix, esos van a consumir. Y esos son los que mantienen el juego. Pero los otros que se ven un capítulo cada una semana porque están ocupados, esa gente dice, loco, mira, ya hice una temporada 2 y tiene 70 capítulos, dura 1 hora cada uno, no puedo, no llego.
Claro. Vos sos el jugador esporádico que juega poco. Porque juega poco. Estamos hablando de videojuegos. Los videojuegos se juegan horas, chicos. O sea, las 8 horas que estás laburando vos se juegan en los videojuegos. Eso es lo que ha pasado hoy en este año. Entonces, War Robot va a continuar. Mientras haya gente que consuma rapidísimo, va a continuar. Y esto le ha pasado a los que conocen ya la industria de los videojuegos. Saben que sale un juego y en 2 días hay gente que ya se terminó el juego y empiezan a salir las críticas. Oh, tiene poco contenido el juego, deberían poner más. Claro, enfermito. Estuvimos 6 años diseñando un videojuego y vos te lo pasaste en 60 horas sin parar. Entonces, como decir, bueno, y después de las 60 horas te aburriste porque ya no hay más contenido del juego. Claro, te comiste en 60 horas un juego que tardamos 6 años en hacer. Entonces, ¿cuándo viene la próxima actualización? Que ya me aburrí, ya lo di vuelta. Claro, hay mucha gente que no juega así. Pero la que sí juega así es la que está justamente ahí esperando. Es el primero que compra el juego, es el primero que se los descarga, es el primero. Mientras haya gente así, tienen que haber más contenido. Vos tenés una panadería, siempre hago el mismo ejemplo. Te vienen a comprar pan. ¿Ya no hay más pan? Van a comprar a la otra panadería. ¿Cuándo va a haber más pan? Está riquísimo. Sí, se me acabó. ¿Cuándo viene? La semana que viene. Bueno, listo. Durante la otra semana van a comprar pan al otro lado. Es así. Funciona así. Para la gente que compra pan una vez a la semana, ni siquiera se da cuenta que existe esto. Uy, ¿por qué no tengo mejores armas acá? Entonces, esa dinámica no se va a poder dividir. Yo he leído por ahí comentarios de gente, ay, estaría bueno que hagan War Robot, uno para Free to Play, otro para Pay to Win. Bueno, disculpe, te mando un saludito, gracias por estar acá, pero no entendés absolutamente nada cómo funciona ni el mercado ni la vida. Ay, estaría bueno que hagan una escuela para gente que no estudia y para gente que sí estudia y para gente que no quiere ir a la escuela. No. Las cosas no se tienen que adaptar a vos, vos te tenés que adaptar a las cosas. ¿Me entendés? Entonces, este juego se trata de hacer lo mejor posible y obviamente, cuanto más éxito tenga, y si hay gente que cuando sale un robot lo van a comprar, lo van a levelear y al otro día quieren otro robot, ¿por qué? Porque lo van a comprar, son los que pagan la universidad de sus hijos y lo van a seguir haciendo. Y los demás que están en tercer, cuarto lugar, que juegan un ratito cada vez, esos no tienen prioridad, porque esos están jugando de gratis. O sea, estás viendo el partido gratis en la TV, en Canal Trucho. Eso no puede quejarse de nada esa persona. Eso es lo que es la verdad. O sea, estás viéndolo de gratis, estás recibiendo gratis, ganando concursos, viendo publicidad, hackeando, lo que sea que estás haciendo gratis. No podés hablar, porque no estás aportando nada. Que te beneficien o perjudiquen la evolución del juego, bueno, te está tocando de carambola, se diría, de daño colateral, que te beneficie algo o te perjudique, pero no podés hablar. Si no aportás al juego, si no haces nada, no creas que sos la comunidad. Mucha gente se cree porque juega el juego que tiene el derecho o vos en este entierro. Ay, no, es que yo jugué 80 años. ¿Y alguna vez aportaste? No. Entonces hay que saber ubicarse. Es cierto que hay muchas cosas, que te enamoraste del juego. Te enamoraste de Griffin, loco. Qué lindo, ojalá hicieran esto. El ojalá no funciona así. Funciona como es el mercado. Esto no deja de ser un negocio que está hecho en un juego para obtener, obviamente, ingresos. Y que te lo dan a vos gratis para que disfrutes de, qué sé yo, te enamoraste del Mars. Esto te lo dieron gratis, loco. Te lo dieron gratis y lo jugás. Pasa que uno tiene la imaginación o se te sube en ese estilo de humo, de querer ir a competir con los más poderosos. Esos más poderosos, ninguno es free to play. Todos pagan para estar ahí. Entonces, para estar ahí tenés que pagar. Pero yo me quiero subir al ring a pelear con el campeón del mundo. Para pelear con el campeón del mundo, tenés que haber entrenado un montón. No, yo quiero ir a pelear con el campeón del mundo sin entrenar, sin comer y sin saber boxear. Bueno, entonces no estás entendiendo el panorama. Señoras y señores, el veredicto final lo va a tener usted. La última palabra la tienes tú. ¿Vale la pena jugar War Robot en 2023 considerando los puntos que dije? Y hay más puntos. Si tienen algo que decir, déjenlo en comentarios. Primero que se zarpe insultando o diciendo o negando o atacándome a mí, lo voy a banear. Esto es un lugar para compartir los puntos de vista con respeto. Nos vemos en el próximo video de War Robot. Hasta la próxima. Te leo en comentarios.